día de hoy compartiremos de la descripción de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya hablamos la descripción del creyente como templo, ahora vamos a hablar como cuerpo. Pero algo interesante, que nosotros, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, necesitamos su Espíritu viviendo en nosotros. Vaya conmigo a la Escritura, vamos a tener las Escrituras igualmente ahí en las pantallas. 1 Corintios 12, el 14 dice, hablando Pablo a la iglesia de Corintio, dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Dice, así también Cristo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo introduce al creyente en el cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Lo contextualizamos a nuestro tiempo, ya sea centroamericano, suramericano, ya sea asiático, sea europeo. Todos aquellos que han confesado con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, es salvo, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino también muchos. Dice la siguiente escritura, 1 Corintios, versículo 12, 27. Dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Eterna. El cuerpo de Cristo. La iglesia está formada por personas salvas. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es personas que han sido salvas, personas que han reconocido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Ahí estuvimos viendo las Escrituras, que es a través de la persona de Cristo Jesús que nosotros nos introducimos a este hermoso cuerpo. En otras palabras, mis amados hermanos, el cuerpo de Cristo está formado por personas salvas, como decía al principio. Dice Primera de Pedro 2 de la siguiente manera: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu, hablando otra vez de su Espíritu, dice, los ha hecho santos, y como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? Toda aquella persona que ha sido derramada, en la cual ha sido derramado el Espíritu Santo, y todas aquellas personas que han venido en obediencia a Cristo, y todas personas que han venido a Cristo, dice la garantía que dice Pedro, ahora han sido limpiados de sus pecados y ahora en Cristo Jesús tienen una novedad de vida. El cuerpo de Cristo está compuesto de personas salvas. Esta imagen del cuerpo de Cristo resalta una conexión muy especial, amada iglesia, pone en español. Es un grupo de creyentes que han sido salvos, y esta conexión es el resultado de la unidad con Cristo. ¿Por qué nosotros somos parte de la iglesia de Cristo? Porque primero hay una conexión con Cristo a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros somos conectados con por su Espíritu en el cuerpo de Cristo, en la persona de Cristo, esta conexión automáticamente nos convierte en el cuerpo de Cristo.
Por eso la importancia de cada uno de nosotros estar conscientes de nuestra salvación. Hay muchos lugares que están llenos el día de hoy, pero simplemente son espectadores en lugares de adoración. Simplemente van porque les encanta la música, les encanta el orador, pero en realidad no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Primero tenemos que tener la conexión directa con Jesucristo. Su Espíritu Santo en nosotros viene y hace una conexión directa con la persona de Cristo, y nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo. Y esto es lo hermoso, que el cuerpo de Cristo igualmente en la persona salvadora de Jesús tenemos una esperanza. ¿Y por qué es esta conexión a través de su Espíritu Santo? Esta conexión de su Espíritu Santo no simplemente está limitada a lo terrenal, sino que esta conexión está extendida hacia la eternidad. Esta conexión que nosotros tenemos en esta tierra nos llevará a una conexión eterna, que nosotros pasaremos y disfrutaremos nuestra eternidad con Cristo Jesús. El hecho de que nosotros, mis amados hermanos, seamos parte de la familia del cuerpo de Cristo es la garantía de que así en conjunto estaremos en la eternidad adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes se emocionan por ello? ¿Se da cuenta lo importante que es la iglesia? La iglesia son personas que hemos sido transformadas, hemos sido conectadas con Cristo con un solo propósito de continuar nuestro compañerismo hacia la eternidad. Así que la iglesia está compuesta por personas salvas. Así que ya comprendimos la descripción de la iglesia. La descripción de la iglesia también es un cuerpo, pero también comprendimos su composición, que es aquella persona o aquellas personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero de Dios. Pero no todo termina ahí. Ahora el cuerpo de Cristo tiene una función. Y esta imagen que nosotros estamos viendo del cuerpo de Cristo resalta que la iglesia es el vehículo de actividad de Cristo, si podemos llamarlo así. Al igual que su función en el cuerpo de Cristo terrenal, la iglesia ahora tiene la misma función como estuvo Cristo en su ministerio terrenal. ¿Por qué la presentación de la escritura o la descripción del cuerpo de Cristo? Cristo Jesús vino y nació de una virgen, lo creemos. Cristo Jesús tuvo un cuerpo físico. Y en ese cuerpo físico el Señor Jesús ministraba. Algo interesante que pude meditar esta semana es que el Señor Jesucristo inicia su ministerio cuando el Espíritu Santo igualmente lo lleva a través del desierto. Es tentado por 40 días igualmente y empieza a surgir su ministerio. Cuando es bautizado, nuevamente su Espíritu Santo viene y es depositado en la vida del Señor Jesús e inicia su ministerio. Pero el Señor Jesús inició la predicación de su ministerio cuando Juan el Bautista fue decapitado. Y el mensaje que Juan el Bautista declaraba decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista es decapitado, el Señor Jesús inicia su ministerio con la misma predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora, la predicación de la iglesia actual ha girado. Jesús proclamaba que el reino de los cielos había llegado. En otras palabras, Él estaba haciendo su proclamación mesiánica presente en ese tiempo. Ahora la proclamación de la iglesia, ahora la proclamación del cuerpo de Cristo es que Cristo Jesús ya vino, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Cristo Jesús fue sepultado, que Cristo Jesús resucitó al tercer día y que Cristo Jesús volverá nuevamente. Tenemos una misión, amada iglesia, y la misión es predicar el evangelio. Usted se puede preguntar: pastor, ¿y qué es el evangelio? He escuchado que el evangelio son buenas nuevas. El evangelio es: Cristo Jesús murió en una cruz para el perdón de tus pecados, para pagar por tu pecado. Cristo Jesús fue sepultado, resucitó para darte novedad de vida. Cristo Jesús ascendió a los cielos, está preparando una morada para todos aquellos que depositan su fe y su confianza en Él. Esto es el evangelio.
que Cristo Jesús vino y pagó el precio por nosotros. La iglesia tenemos ahora una función. Cristo Jesús lo llevó a cabo cuando se encontraba en su cuerpo físico. Y mire lo que dice Mateo 9:35 al 38. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas, dice, y anunciando las buenas nuevas acerca del reino, lo que estaba haciendo referencia anteriormente. Jesús estaba hablando de su persona. Y Jesús fue rechazado porque él decía que ser hijo de Dios y que él venía a hacer el cumplimiento de la profecía de Isaías. Pero esto es lo hermoso que el Señor Jesús hacía durante su ministerio terrenal con su cuerpo físico. Dice que él caminaba por las regiones, él enseñaba, anunciaba, sanaba toda clase de enfermedad y dolencias. El Señor Jesús vio las multitudes. El Señor Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. El versículo 37, Jesús le dice a sus discípulos: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Vimos la descripción de la iglesia, pero ahora la iglesia tiene una misión. Así como Jesús en su cuerpo físico, ministerial, terrenal, tuvo una misión de compartir del reino de los cielos, ahora nosotros como iglesia tenemos una función de nosotros igual salir, ver, observar a nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, ver nosotros mismos, observar y poder ministrar la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesús se dirigía a las aldeas, el Señor Jesús producía seguridad, paz y alegría. ¿Recuerdan aquellos ciegos que simplemente habían escuchado del Señor Jesús? Cuando volvieron a escuchar que Jesús iba a pasar por ahí, empezaron a gritar con gran desesperación: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amada iglesia, la función que nosotros debemos realizar es producir ese deseo en las personas que están a nuestro alrededor. Yo quiero saber de Jesús, yo quiero conocer más de Jesús. Ese Jesús, el cual tú proclamas, el cual tú vives, yo quiero conocerlo. Tenemos una misión. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esta misión? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque no soy una persona inútil, o sea, inservible? Gracias, Señor, porque soy parte del cuerpo. Y el cuerpo, cuando hablábamos en Corintios, tiene diferentes miembros, pero una sola función. Así que, amada iglesia, cada uno de ustedes, voltea así rápidamente a que está a su lado, salúdelo. Cada uno de ustedes que estamos aquí presentes, tenemos una función en este hermoso cuerpo. Cada uno de ustedes tiene una función que realizar en este cuerpo para que este hermoso cuerpo de familia espiritual pueda seguir adelante. No simplemente la función de los pies, es función de los pies, las manos, la cabeza, y vamos a verlo más adelante. Por eso es la importancia que nosotros podamos entender ahora cuál es la función. Yo soy parte de la iglesia, gloria a Dios, pero ¿cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Así que el Señor Jesús, igual, en su cuerpo físico produjo bendición. Usted puede decir, sí, el Señor Jesús sanaba toda dolencia, fue el Señor Jesús que echaba fuera demonios, sí, fue el Señor Jesús, pero ese mismo Jesús está adentro de nosotros y vamos a verlo al final también. No simplemente somos el cuerpo de Cristo, tenemos una función, pero el Señor Jesús nos ha dado una función, pero también nos ha dado un poder. Así que damos gracias a Dios por la función de la iglesia. Número 2. También, esta imagen del cuerpo de Cristo, hay dependencia mutua. Cada creyente anima y edifica a los creyentes. Cuando somos parte del cuerpo de Cristo, una de nuestras funciones es depender uno de los otros. No simplemente depender de uno de los otros, sino animarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Mire lo que dice la Escritura más adelante. Efesios 4:15 y 16 dice, sino que, siguiendo la verdad, dice, en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo mismo. Dice, si Cristo mismo es la cabeza, entonces nosotros como cuerpo vamos a crecer. No en nuestras propias funciones, sino porque la cabeza es Cristo y es la cabeza la que produce este crecimiento. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. ¿Cuál es la función que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo? Es hermoso la descripción de la Escritura en relación al cuerpo de Cristo. Habla de las coyunturas. ¿Usted ha visto sus coyunturas alguna vez? No, pero cuando esa coyuntura no hace su función es cuando usted empieza a entrar a la edad de oro. Pablo, hablando a la iglesia de Efesios, le dice, miren, ustedes no son un cuerpo hueco. Dentro de ustedes hay unas funciones y miembros que ustedes no lo miran, pero pueden ver el efecto de que están trabajando. Amada iglesia, vuelvo otra vez a repetir, nosotros somos un cuerpo en Cristo y tal vez nuestra función va a ser interna, orar, interceder, ayunar por este hermoso cuerpo. Habrá otros miembros exteriores que se exhibirán en la predicación del Evangelio, en el servicio a la iglesia de Cristo. Pero todos, dice, todos en conjunto llevan una sola actividad, tienen un solo propósito. Todos como miembros, el propósito es el crecimiento y la edificación. ¿Cuál es el propósito de ser parte del cuerpo de familia Foni en español? Es crecer y edificarnos. Que el pastor crezca juntamente con ustedes y que ustedes crezcan juntamente con el pastor. Somos parte del cuerpo. La cabeza no se considera mejor y mayor que el cuerpo y viceversa. Todos en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Romanos 12, 3 y 5, dice, basados en el privilegio y la autoridad, hablando Pablo, dice que Dios me ha dado, dice, advierto a todos, dice, a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse unos o evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, cada parte tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a los otros. Amada familia, yo me pertenezco a usted, yo soy propiedad de usted, si puedo llamarlo así. Así que siéntase en la libertad y en la confianza de invitarme un café, un pozole, unos tamales, lo que usted guste. No hay problema. O viceversa. Cuando yo extienda la invitación, siéntase en la libertad completa de acercarse a mí y permítame servirle a mí también la mesa. Nosotros, Pablo le dice, hey, ninguno se crea mejor que otro. Dios nos libre, mis amados hermanos, que como cuerpo de Cristo, como familia espiritual, ningún estatus social, económico, nos pueda poner en una posición de consideración mejor que el otro. Que cada uno de nosotros podamos vernos como pertenencia a mí mismo. Damos gracias a Dios por esta hermosa familia. Y Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, por favor, tengan cuidado de no sentirse mayor que los demás.
Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces estamos cayendo en esa posición. Vemos la necesidad de un hermano, vemos que nuestro hermano se está desanimando, vemos que nuestro hermano está flaqueando, vemos que vamos en camino o en una dirección equivocada, y en lugar de correr, protegerlo, cuidarlo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ignoramos. E inconscientemente nos consideramos mucho mejor nosotros que ellos. Así que el cuerpo de Cristo, y usted puede hacerlo, si usted tiene esta mano ocupada y usted se va a caer, esta mano va a procurar todo lo posible para que este hermosito cuerpo no se golpee totalmente. ¿No le ha pasado a usted? El día de hoy, ya estaban, en la mañana estaban mis últimos repasos, que todo estuviese bien. Yo oí que mi hija venía en su patineta. ¿Qué? Pero nunca me di cuenta que la había dejado aquí atrás. Entonces yo termino y que me hago para atrás. ¿Qué cree que pisé? Ya me imagina todo lo que hice, ¿verdad? Porque este cuerpo reaccionó al peligro, al dolor. Y cuando yo hago así, que aquella cosa se mueve, yo empecé, hasta alas me salieron. Y no me golpeé, gracias a Dios. Me pude haber quebrado una mano, me pude haber lastimado la cintura. Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios y ahora a la iglesia de Romanos: cuídense los unos a los otros. Dice Romanos 13 de la siguiente manera, si lo tenemos ahí. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Usted es bueno para una determinada cosa. Hay buenos para enseñar, hay buenos para servir, hay buenos para alentar, hay buenas personas para fortalecer, hay buenas personas para dar ánimo, hay buenas personas para orar y interceder. Pablo le dice a la iglesia de Roma: hey, en ustedes hay una gracia especial. Cada uno de ustedes, mis amados hermanos, es especial. El Espíritu Santo habita en usted y el Espíritu Santo lo ha dotado con un don especial para una obra específica. Y si usted no realiza esa obra específica, nadie más lo va a hacer. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, de hablar, de evangelizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si Dios te ha dado el don de predicar la palabra, de evangelizar, hazlo creyendo que la persona que está recibiendo el mensaje vendrá al conocimiento de la verdad. Que la capacidad de profetizar igualmente sea trayendo esperanza a aquellas personas que están oyendo el mensaje de salvación. Si tu don es de servir a otros, sírveles bien, con gozo, con alegría, contentamiento. No por obligación, no por un deber, sino, dice, en otra escritura dice, alegre y contento, sirve a los demás. Si eres maestro, enseña bien, enseña la palabra. No enseñes teología humana, no enseñes pensamiento humano, no enseñes tu propia postura. Enseña lo que la palabra dice. Enseñe bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es de dar, hazlo con generosidad, no esperando que los demás dan, y si los demás no dan, no criticar tampoco. No sabemos cuál es la necesidad económica, pero si a Dios, a ti te ha dado el don y la gracia de dar, hazlo con generosidad. Yo aquí en la iglesia les he enseñado que hay dos clases de personas entre nosotros: aquellos que dan y aquellos que van. Porque muchas veces los que pueden ir no tienen la facilidad de ir, y los que tienen la facilidad tienen de poder enviar. Así que si tenemos a la persona que da, tenemos la persona que envía, gloria a Dios. Pero si tenemos una persona que puede ir, pero no tenemos la persona que da, no podemos enviar. O viceversa, podemos tener para enviar, y si no tenemos gente para ir, de nada sirve. Así que el que dé, el que tiene el don de dar, dé con generosidad. No todos tienen el don de dar. No todos. Pero por amor nosotros damos al Señor. Si Dios te ha dado la capacidad de ser liderar, toma la responsabilidad en serio. Padre de familia, Dios te ha dado la responsabilidad de ser líder. Toma el rol en serio.
Madre de familia, Dios te ha dado un cierto rol en la casa. Toma simplemente tu rol como esposa. Los hijos, igualmente, tienen una responsabilidad en la casa. Hijos, tomemos la responsabilidad de nuestra casa y les aseguro que si cumplimos con nuestra responsabilidad en nuestra casa, nuestra relación con nuestros padres va a ser agradable, hermosa y siempre vas a tener lo que quieras. Si tienes el don de mostrar bondad, hazlo a otros con gusto. No finjan amor a los demás. Ámense de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense los unos a los otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Me llamó mucho esta escritura. Al final dice, deleítense en honrarse mutuamente. Si nosotros como cuerpo de Cristo aprendemos a deleitarnos, a honrarnos mutuamente como hermanos en Cristo, el Señor derramará sus bendiciones sobre nuestra vida. Así que empezamos al tercero y vamos concluyendo. Dice el tercero, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, es la extensión de su ministerio terrenal. El primer punto fue que el Señor Jesús en su cuerpo físico realizó una obra. Ahora el tercer punto concluimos relacionado al primero. El cuerpo de Cristo, usted y yo, somos la extensión del ministerio de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? En Mateo dice, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo otra vez, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amada iglesia, nosotros somos la extensión del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Cristo Jesús físicamente ya no está aquí, pero ahora nosotros somos el cuerpo, ahora nosotros somos la extensión del ministerio. El Señor Jesús ya no está aquí en la tierra. Pero ¿quién está aquí en la tierra? ¿Quién representa a Jesús en la tierra? Usted y yo. La iglesia de Cristo, esta iglesia local, representamos a Jesús. First Baptist Forney representa a Jesús. Y podemos mencionar otras iglesias, representan a Jesús. Vivamos de tal magnitud que la gente reconozca a Jesús en nuestras vidas. Que como familia espiritual, la gente pueda ver Forney en español y puedan ver la imagen de Jesús en nosotros, en cada uno de nosotros. Que cuando la gente se acerca a usted y le pregunten y le pidan respuesta de su fe, ¿por qué usted vive? ¿Por qué usted habla de la manera que usted habla? ¿Por qué usted se conduce de la manera que se conduce? Usted pueda decir y dar referencia de la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús ya no está aquí en la tierra, pero Cristo Jesús dejó representantes y en la iglesia está compuesta de los creyentes. Y la iglesia está compuesta de los creyentes por su Espíritu Santo. Pero esto es lo hermoso. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor Jesús está sobre todo. Por tanto, como Él está sobre todo, Él nos dice, id y haced. Esta es una postura personal. Tenemos que tomar la decisión de ir, de dejar nuestras prioridades y ir. Hacer requiere de mi inversión. Yo tengo que ir, dejar atrás lo que me está limitando, ir y hacer discípulos. Que cuando habla de la palabra hacer, está haciendo referencia, yo tengo los recursos necesarios para hacer discípulos. Ustedes saben que Dios nos ha confiado un negocio alimenticio, pero nosotros hemos entendido que ese lugar no es un lugar de lucramiento, ese es un lugar, ese es nuestro campo misionero. La gente llega ahí con necesidades y allí tenemos que predicar el evangelio. Y doy gracias a Dios porque hay una persona que todas las semanas va y me puso un lugar donde pone Biblias en inglés y en español para que se regale a los clientes.
Y yo vi eso, no pensé nada. Dije, bueno, Biblias gratis, qué bueno. Pero una voz en mi interior me dijo, Dios te está dando una oportunidad de poder compartir del amor de Cristo. Y ahora intencionalmente lo que yo hago es que cuando veo una persona que está hojeando la Biblia allí, yo me acerco y les pregunto. Y empiezo a tener una conversación con ellos. Y ellos me preguntan, ¿por qué dan las Biblias? Why you give the Bible away? Y me dice, porque en la Biblia encontramos cómo nosotros podemos alcanzar salvación. Y empiezo a tener una conversación, 5 minutos. Y se van con su Biblia. Y le digo, lee la Biblia, porque ahí está la respuesta para tu eternidad. Amada iglesia, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado el potencial y las herramientas para predicar el Evangelio. Tienes tu trabajo. A veces te es cansado, monótono, porque no has entendido que es tu campo misionero. Tu vecindario. Mi vecindario, voy a buscar otra mejor casa. Es bueno, todo eso es bueno, sí, gracias a Dios por su bendición. Pero si Dios te ha puesto allí, es para que tú puedas realizar su trabajo. Él ya no está aquí. Pero esto es lo hermoso, amada iglesia. Él nos ha confiado el mensaje a nosotros. Hoy pensé que iba a brincar. Pensé que se iba a emocionar porque Jesús ya no está aquí, pero usted es representante de Jesús. Otra vez, el Señor Jesús no está aquí, pero usted es el representante de Jesús. Pero déjeme decirle, amada iglesia, Forni en español, Dios nos ha dado todos los recursos necesarios. Mire, ¿y por qué digo esto? Lo que dice Efesios. Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué empecé con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios habita en usted y el Espíritu Santo de Dios es poder. Dice, este Espíritu, el poder de Dios, no tiene límites. Y ese poder, ese mismo poder, Dios resucitó a Jesucristo y le dio un lugar en los cielos a la derecha de su trono. Con ese mismo espíritu, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el mundo venidero o en el mundo que vendrá. Versículos 22 y 23 dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Pero quiero hacer énfasis en esto, que en usted, a veces nuestra mente limitada no lo entiende, en usted habita el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo espíritu que habita en usted es el mismo espíritu que lo levantará el día que el Señor Jesús venga y llame su nombre. Ese mismo espíritu ha sido sellado sobre su corazón, sobre su vida, y cuando usted esté delante del Señor, da la garantía y la pertenencia de que usted es hijo de Dios. Somos iglesia, somos Forni en español. No solamente somos el templo, un lugar de adoración, sino somos el cuerpo de Cristo y tenemos una gran misión. Amada iglesia, tenemos un propósito de existencia: relacionarnos, amarnos, edificarnos, alentarnos hasta que Cristo vuelva. Tenemos un propósito de existencia, amada Forni, iglesia Forni en español. Y nuestra existencia no es venir todos los domingos, sentarnos, salir como llegamos. No, ese no es nuestro llamado y propósito de existencia. Hay una mayor existencia y es relacionarnos, gozarnos, alegrarnos unos con los otros. Así.